inicial, que es vamos a platicar un poco de esto. En realidad, en un periodo de clase es casi que imposible poder cubrir todos los aspectos y todas las eventualidades que posiblemente se puedan suscitar. Pero yo les invito a que esto va a estar colgado, está colgado de hecho en la plataforma del curso de Odontología 2025 y existe información tal vez como un documento que se elaboró donde está toda la información que yo les voy a decir el día de hoy. De repente también mis compañeros que van a acompañar, está la doctora Cleofina Castillo, que es la directora del departamento, agradezco por su presencia y su participación. Ella tiene mucha experiencia también en todo lo administrativo del departamento. Ella fue mi profesora también cuando yo estuve sentado en estas aulas, específicamente hace como unos 5 años. No voy a decir hace cuánto tiempo, pero sí, ella se encargaba, cuando yo era estudiante, ella se encargaba de la cancelación de fichas clínicas y nosotros teníamos unidades integradoras en aquel momento. Ya no trabajamos como les voy a presentar el día de hoy. Entonces, el tema es administración del paciente pediátrico en la facultad de odontología. O sea, esto es una forma de hacer, es una propuesta que se maneja aquí en la facultad. Entonces, si hablamos nosotros de administración del paciente pediátrico, nos vamos a ir a unos objetivos. El objetivo es que ustedes conozcan los procesos que incluyen desde el ingreso de pacientes, el contrato, por quién tiene que estar firmado el contrato en este caso, porque como son pacientes libres, la elaboración de la ficha clínica, todos los procesos que tenemos que hacer a la hora de realizar las fases de ingreso o de diagnóstico del paciente y poder llegar a un plan de tratamiento tentativo. ¿Cómo vamos a cancelar la ficha? Y también cómo podemos todo esto es administración del paciente pediátrico. Desde el ingreso, cómo vamos a cancelar la ficha cuando ya terminemos de trabajar al paciente y cómo podemos nosotros también solicitar nuestra solvencia de odontopediatría. Actualmente la doctora Castillo es la que se encarga de proporcionar a ustedes la revisión de su expediente. Hablemos de un expediente clínico. El expediente clínico va a estar conformado de todas las fichas clínicas de todos los pacientes que ustedes atenderán en la facultad, trabajados y terminados. Y existe un formato especial en donde ustedes necesitamos que anoten los tratamientos realizados de acuerdo a ese formato y presentar el expediente clínico a la doctora Castillo para que ella realice el cotejo de tratamientos. Actualmente ustedes están de alguna forma regidos por una normativa que está aprobada por Junta Directiva, en donde en esa normativa existe una cantidad de requisitos mínimos previos a adoptar las OPEs. Entonces, esto es un tema distinto a lo que nos concierne el curso de odontología del 4º año. Ustedes tendrán una práctica clínica en este año en pacientes que sugerimos comiencen a buscar a su paciente, comiencen a ver si un sobrinito, un vecinito, tal vez el hijo de la persona que está encargada del jardín, alguien, ¿verdad? Comiencen a evaluar ustedes y sobre todo que estén en un rango de edad de 5 a 9 años. Si en algún momento pues también existen pacientes que vienen a la facultad, que vienen a trabajo social, y Silvia Tórtola, ustedes ya la conocen a ella, ¿verdad? Silvia Tórtola, han tenido contacto con ella, trabajo social, ¿no? Posiblemente en el segundo nivel está la oficina de trabajo social y existe un banco de pacientes también, un banco de pacientes adultos y también un banco de pacientes niños. Normalmente cuando viene un paciente niño nuevo, ella baja con nosotros para que podamos realizar la evaluación inicial, entonces poder determinar si es docente o no, y alguien que esté interesado de una vez comience a ingresar. Pero todo esto es lo que vamos a ver. Esos son los
plataforma ustedes van a encontrar esa información. Cuando ustedes accedan a la plataforma, tema específicamente de la administración del paciente, existe esta infografía y esto es virtual para que ustedes puedan tener en primer lugar el acceso al paso 1, que es el documento que está colgado en la plataforma. Es un documento pequeño, es un documento muy sencillo, es un documento muy fácil, pero que es la guía para que ustedes puedan llevar ese camino y no estar confundidos. Últimamente nos hemos dado cuenta que están buscando información y le preguntan al de quinto PRC, también el de quinto PRC, la gente está perdido porque esto es aprender haciendo. La administración del consultorio del paciente pediátrico es así. Cada vez que ustedes ingresen, denle una revisadita a esta parte de la plataforma, vean la infografía, si pueden leer el documento, y existe lo que es un diagrama que la licenciada Blanca Molina, que es nuestra secretaria, elaboró. Me pareció muy interesante, me pareció un resumen de todos los pasos que se necesitan para ingresar el paciente y todo lo que conlleva hasta la finalización del mismo y la cancelación del ficha. Me pareció muy interesante, se lo voy a presentar a continuación también. Este es el diagrama. Más adelante ustedes lo van a ver. Existe un apartado en la plataforma también, ustedes lo pueden descargar también si lo quieren también impreso, si lo quieren tener en sus dispositivos, llévenlo porque ese es, como decimos en el buen chapín, es el chivo para que ustedes tengan una mejor orientación de qué paso me toca hacer. Entonces, pues hoy tenemos la reunión presencial para poder mostrarles este tema tan importante. Este es el diagrama, igualmente aparece ahí, aparece en otro lado, aparece el documento también que yo pues voy a dejar en las fotocopiadoras que vienen bueno, entonces para que ustedes puedan tener. Esto también es evaluado en el último parcial, ¿verdad? Entonces hay unas preguntitas que le voy a elaborar muy sencillas, no es nada de otro mundo, pero es importante que ustedes vean esta información para que vayan mejor orientados y cuando vengan esto que estar en la clínica. Me parece ser, doctora, que la clínica ellos tienen derecho a ingresar a partir del mes de junio, ¿verdad? Tengo entendido que es así. Y de todas maneras vamos a perdón, yo creo que es con el final, no sé, la fecha que esté programada al final, después de esa fecha. Ah, ok. Ahorita no la tengo en la mente, pero sí, es como la calendarización, les programa al final, y es pasando al final, ya pueden ver. Siempre les vamos a encontrar en la plataforma de información y les vamos a dar la información también a sus representantes para que ustedes ya tengan esa información literal. Entonces, este es básicamente el diagrama que yo necesito que ustedes puedan memorizar para una mejor orientación. Yo lo voy a explicar más adelante, no se preocupen. Entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a ver o cuáles son los subtemas que vamos a ver? Aquí tenemos una lista de subtemas. Yo voy a ir explicando cada uno. Y si hay alguna duda, pregunten. Me imagino que tal vez como todavía no han tenido el contacto con pacientes niños, todavía no tienen esas situaciones especiales que quieran presentarse, pero si alguien quiere consultar, con mucho gusto puedo ayudarles a todos. Entonces, en primer lugar, tenemos el primer paso. El primer paso es que ustedes consigan al paciente. Básicamente, el que ya pasó aquí en la facultad es que traigan a su paciente, ustedes con el uniforme reglamentario que les autorizan para estar en clínica, ¿verdad? Por favor. Para que eso de clínica no llame la atención, para que cualquier instructor de nosotros tampoco no les pueda llamar la atención, y con justa razón es importante que estén con su uniforme. Últimamente nos hemos dado cuenta, que están llegando compañeros ustedes como auxiliares, como asistentes, y están llegando sin uniforme. Entonces necesitamos que, si van a estar en el espacio clínico, clínica de odontología, esté con el uniforme reglamentario. Bueno, entonces traerá a su paciente y pedirle favor a cualquier instructor que esté en el turno asignado que les puede evaluar a su paciente.
Es lo que se hace en diagnóstico. Ustedes ya tienen que ser pacientes adultos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen? Vienen, citan a su paciente, ustedes evalúan el caso, abren la boca, ustedes chequean ya desde la oclusión. Muchas salud. Chequean lo que son llaves de la oclusión. Ustedes ya vieron eso con la otra chinchilla, ¿verdad? ¿Cuál es la relación molar de la lesión primaria? Si es dentición mixta, ya se encuentra la oclusión. Las permanentes, ¿cómo vamos a evaluar esa relación molar? Relación canina sobre moquillas. Y ustedes evalúan. Y ustedes ven también, ustedes pueden hacer un cotejo de cómo se encuentra el estado de salud dental de su paciente. ¿Qué tipo de lesiones presentan? ¿En qué superficie? ¿Qué cámara? ¿Verdad? Tenemos que echar a andar nuestros conocimientos de cámara. Y entonces ya ir visualizando qué posibles tratamientos son los que su paciente necesita. Entonces, pide el favor al doctor que le revise al paciente y ustedes le dicen, fíjese doctor, yo voy a evaluar al paciente, yo considero que necesita esto y esto. Lo mismo que hacemos en el posteriormente, ustedes necesitamos que vayan a la oficina de atención del paciente que se encuentra en el primer nivel, a la par de información. Maribel se llama la señorita Tatiana, que imagino que ustedes ya saben Maribel. Entonces, en ese lugar, pues básicamente deben presentarse con el encargado del niño o el responsable, más bien el responsable del niño. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser el responsable del niño? Los papás. ¿Los papás no pueden venir? Puede ser la abuelita, puede ser un tutor, puede ser un encargado. Y el encargado es en primera línea, ¿verdad, doctor? Es en primera línea. Hermanos, abuelitos, creo que solo hay que dar. ¿Sí? A menos que sean pacientes de una casa hogar, ¿verdad? Que se da mucho frecuentemente que alguien hace una campaña y consigue un contacto en una casa hogar y entonces gestionen. Ustedes pueden gestionar un bus, se pueden mover ustedes a través de asociación, a través de punta directiva de la facultad, a través de alguna entidad de aquí de la universidad, conseguir bus, ¿verdad? Entonces trasladar a los niños de la casa hogar para acá y entonces se benefician 10, 14, 15, 20 estudiantes de ustedes, porque están viniendo los niños a través de ese sistema, ¿verdad? Entonces, normalmente, cuando es así, existe un responsable de la casa hogar, entonces ese responsable es el que va a firmar. ¿Quién más va a firmar el contrato? ¿El estudiante? El instructor que evaluó el caso. El instructor de la clínica que evaluó el caso. Nosotros somos un poco flexibles, ¿verdad, doctora? Si de repente, por alguna razón, porque hubo un cambio de turno, porque ustedes llegaron al paciente ya finalizando el turno y el instructor que estaba ahí les evaluó, pero ya no se encuentra en el siguiente turno, cualquiera de nosotros puede firmar el contrato. No hay problema, solo dice el doctor, de lentes, me hizo favor de ver a mi paciente, o la doctora guapa que está por allá, joven, que es la coordinadora del curso, o la distinguida doctora, directora del departamento de ortopedia, fue la que me dio el ingreso, y entonces de esa forma podemos decir, sí, voy a firmar por esa persona en lugar de él. Es el único paso en donde cualquiera de nosotros puede firmar por alguien más, por otro instructor. El contrato firmado por el responsable del niño, padre, madre, de familia o algún encargado que traiga su DPI. Es importante que el niño tenga con su certificación de nacimiento, es importante que la traiga, y también el DPI responsable, papá, mamá o el encargado, para poder firmar un contrato. Si no traen estos dos documentos, no les van a querer realizar el contrato en la facultad. Es un requisito indispensable. Pues para que ustedes se vayan mentalizando un poco más. Entonces, después, cuando ya se firma en la oficina, el responsable del niño y el instructor de la clínica ya firmó, proceden ustedes a ir a la caja
45 quetzales por el ingreso del paciente integral niño. Por eso es que en odontopediatría los pacientes se llamarán PIN, no PI, como el paciente integral de adulto. Se le va a agregar una N porque es paciente integral niño. Esa es la nomenclatura que se va a utilizar en paciente de odontopediatría. Se paga el valor. Si es un paciente nuevo, se pagan 95 quetzales. Si es un paciente que fue atendido por cualquiera de sus compañeros de quinto, PRC, existe una figura de reevaluación. Nosotros somos el único departamento de la facultad que evaluamos lo que ya hicimos. Evaluamos los tratamientos que ya se realizaron aquí en la facultad. Entonces, por ejemplo, pacientes que ya fueron atendidos por amalgamas, por coronas, tratamientos de canales, por limpiezas, por extracciones, son reevaluados a los 6 meses. Y ese banco de información y ese banco de pacientes para tener una reevaluación lo maneja la licenciada Blanca Molina, que es nuestra secretaria. Ella tiene todo eso. Si fuera un paciente que tiene aparato, un aparato de mantenedor de espacio, como lo que la doctora Chinchilla ya les explicó, ¿verdad? Entonces la reevaluación será a los 3 meses de haber cancelado la ficha de ese paciente. Con aparato, a los 3 meses. Sin aparato, a los 6 meses. ¿De acuerdo? Ese será el parámetro para decir qué paciente puede ser ingresado por ustedes como integral nuevo o como reevaluación. ¿Quedó claro eso? Hay integrales y hay reevaluaciones. Reevaluaciones, pacientes que ya han sido atendidos, que ya han cancelado la ficha porque ya terminaron de trabajar, y si no tuvieran aparato, es a los 6 meses de haber finalizado el proceso. Y si tuvieran aparatos, a los 3 meses. Entonces el valor va a ser 95 y 40. 95 integral y 40 la reevaluación. Después, ya con el contrato firmado, con el recibo de caja 101C, porque se pagó de elaborar el ingreso, se dirigen ustedes a la oficina de odontopediatría. Nosotros somos los que hacemos la ficha clínica de sus pacientes, específicamente la licenciada Blanca Molina, nuestra secretaria, la que hace las fichas clínicas. Ella es la que lleva toda esa información, ¿verdad? Por eso es que hoy digo, presten un poco de atención porque no es como un adulto. Los adultos la ficha se las elabora alguien más. ¿Qué odontopediatría va a hacer? En odontopediatría. Después de haber evaluado al paciente, firmado el contrato, pagado en caja, luego ya se presentan con alguien para que ella justamente les haga el favor de hacerles la ficha clínica. Con la ficha clínica ya ustedes pueden acercarse a las clínicas de la facultad y tienen que comenzar a observar que nosotros nos manejamos por medio de turnos mínimos de 2 horas. Está el de 7:30 a 9:30, está el de 9:30 a 11:30, el de 11:30 a 1:30 y el de 1:30 a 3:30. Ese último necesitamos que ustedes tengan en mente que no son 2 horas efectivas. Al final de cuentas, los compresores los vienen apagando a las 3, ¿verdad? Y tenemos que desocupar lo que es el espacio a las 3:30, o sea que es un turno efectivo de 1 hora y media. ¿Verdad? Nosotros les sugerimos que lleguen a asignarse cualquier procedimiento, ya sea en espacios de ingreso o cualquier tratamiento, a la hora en punto de haber iniciado el turno. ¿Por qué? Porque en ese momento los instructores estamos ingresando a ese turno. Y muy probablemente ese instructor que esté en ese turno no estará en el siguiente. Muy pocas veces podemos contar de tener turnos corridos. Entonces, si ustedes llegan más allá de media hora, ¿se acuerdan? 15 minutos, más allá de 15 minutos de haber iniciado el turno, ya no les podemos asignar el procedimiento que ustedes necesitan para seguir. Eso es parte de la normativa de odontopediatría, ¿verdad? Porque existen ciertos parámetros para que ustedes puedan optimizar las 2 horas. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar a las 7:30, díganle a su paciente que venga a las 7. No les digan a las 7:30.
las eventualidades, la camioneta, el bus, cualquier imprevisto, vienen hasta las 8. Entonces ya pasados los 15 minutos como nos la doctora, entonces ya no les podemos asignar el procedimiento que ustedes necesitan, lo que deberían esperar hasta el siguiente apuro. Imagínense, creo que es mejor que ustedes comiencen a observar esas directrices, esas sugerencias que les damos. ¿De acuerdo? Doctor, ¿eso se asigna el mismo día que llegamos o lo podemos como apartar, se podría decir días antes? Ustedes tienen un proceso de apartar sillas dentales a través de dirección de clínicas. Ellos ponen unos folders. Y en esos folders ustedes pueden apartar espacio desde un día antes, ¿verdad? Entonces, ese apartar espacio no significa que ya está asignado por un instructor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pudo haber sucedido alguna eventualidad en ese día donde vas a esperar a tu paciente, que algún instructor posiblemente, por X o Y razón, no se presentó. Entonces es mejor asignarse al instructor en ese momento, cuando venga tu paciente, para saber cuáles son los que están disponibles y en qué orden les va a tocar. Gracias. Al final de cuentas, cuando ustedes ya finalicen de trabajar fases de ingreso, esa es otra cosa importante, cuando ya finalicen de hacer la fase 1 y 2, la fase 3, la fase 4, la fase 5, ustedes tienen un plan de tratamiento tentativo, una fase 5 firmada y aprobada por el instructor que se la revisó. Ese presupuesto también tiene que ser aceptado a través de la oficina de atención al paciente. Nuevamente, con Maribel, para que el padre de familia, el encargado o el responsable, firme y estar de acuerdo con el presupuesto. ¿De acuerdo? Eso sería un paso después de que finalicemos las fases de ingreso. Nuevamente hay que ir a la oficina de atención al paciente para firmar el presupuesto. No hace falta que el instructor firme, solamente el padre de familia tiene que estar consciente y de acuerdo con el presupuesto del plan de tratamiento de su hijo o la persona que está siendo responsable. Después ustedes comienzan a trabajar de acuerdo a los lineamientos que el departamento tiene. Igualmente hay un documento de eso, ¿verdad? Y está colgado también en la plataforma y ustedes lo pueden ver. Cada procedimiento, cuando ustedes terminen ya el último tratamiento que está asignado, que está escrito en su fase 5, entonces es importante que ustedes vayan chequeando con cada tratamiento, anotando los procedimientos o los pasos que cada tratamiento conlleva. Por ejemplo, si es una amalgama, ¿verdad? Que fue el tema que dio la doctora Johanna Cabrera, tiene que anotar desde la asignación del tratamiento, de la amalgama, número de pieza, qué superficie se involucra, y después ir anotando cada paso que el instructor les va a supervisar. Nosotros también, así como en operatorio, no sé si ustedes ya están trabajando en operatorio, ¿verdad? Cada paso que ustedes van dando, que van haciendo, tiene que ir autorizado por el instructor. Entonces, esos pasos que autoriza el instructor, tienen que ir ustedes firmándolos y anotándolos en ficha. Ir anotando también, o marcando, o coloreando en el odontograma de la tercera página, también los tratamientos que ya estén realizados. ¿En qué color se deben de anotar los tratamientos que ya están realizados por ustedes aquí en la facultad? ¿Color? Azul. Muy bien. Y en las casillas correspondientes al odontograma, colocar qué materiales colocaron. Porque así llevamos un control, llevamos un cotejo también de los procedimientos que se van haciendo y qué materiales son los que ustedes colocaron en X y en Y. Si nosotros tenemos un turno de 2 horas y no nos da tiempo a hacer el ingreso, pero llegamos a la fase 3 con ese paciente y con ese instructor, podemos continuar en el siguiente turno con fase 4 y fase 5 con otro instructor, o todo el nivel tiene que ser con este instructor. Te voy a decir lo que nosotros pensamos como departamento y lo que yo les mostré, les enseñé el manejo de la conducta del paciente pediátrico. Es importante. ¿Quién de ustedes soportaría estar en una clínica dental más de 2 horas? Que estén haciendo radiografías,
días que estén revisando. Las citas de ustedes en las clínicas dentales a donde ustedes acuden, ¿de cuánto tiempo es? A lo más una hora, depende, ¿verdad? Donde hacen una limpieza, hacen una restauración de resina, ¿verdad? A lo más una hora y media, por si es un paciente que hay que hacer un puente, por ejemplo, ¿verdad? Que tomar una presión, una hora y media. Entonces, por lo menos sucede lo mismo, ¿verdad? Nosotros entendemos que ustedes necesitan ingresar al paciente y avanzar. Yo también fui estudiante, la otra también fue estudiante, y entonces necesitamos avanzar. Pero si nosotros también aburrimos a nuestro paciente en las primeras citas, se aburrió el paciente, se perdió el manejo de la conducta. Es importante, nosotros pedimos 3 citas para poder ingresar al paciente. 3 citas. Con 3 citas más que suficiente. No se aburre el paciente. Inclusive lo que es en esa cita de la fase 2 ustedes pueden avanzar con más radiografías, por ejemplo, y tomar modelos de estudio. Y la fase 3 no necesariamente tiene que estar el paciente ahí a la par de ustedes. Pueden solicitar la revisión de la fase 3 por cualquier instructor sin el paciente ahí presente, por ejemplo. Pues ahí pueden avanzar un poco más. Entonces en la siguiente cita ya tienen modelos de estudio, tienen radiografías, ustedes pueden anotar lo de la fase 4 y la fase 5 para que sea evaluada esa segunda o tercera cita. Es una forma de que ustedes pueden ir avanzando. Si no hay tiempo, es mejor indicarle al paciente que no lo vamos a utilizar en otro momento y que solo le doy tiempo de hacer esto. Hay que explicar a los padres de familia que es una escuela, es una casa de estudios y el proceso es en esa metodología. Y no como ellos piensan que están molestando una molita, ellos piensan que vienen a la facultad y van a trabajar esa molita de una vez. No es así. Hay que hablar con la verdad. Se necesitan 3 citas para empezar. Punto. Y después comenzamos a trabajar. Pero necesito que traigan el DPI y la partida de nacimiento. Eso es importante. Doctor, y digamos, si fase 1 y fase 2 la hice con un doctor en un turno y al siguiente turno a la siguiente cita que tenga, ¿lo tengo que hacer con el mismo instructor o puede ser con...? No necesariamente. Ah, okay. Por eso yo te decía hace un rato que por los instructores que estén disponibles en ese momento. No tiene que ser si se asignaron como un instructor, la fase 3, 4 y 5 tiene que ser con el mismo, porque puede ser que en el momento donde tú puedes ayudar al paciente o que el paciente pueda, ese instructor no va a estar disponible en ese turno. Pues solamente con los que se encuentran en ese momento se deben asignar, no pasa nada. Okay. Pero el procedimiento de la fase 2 tiene que ser firmado por el instructor que te realizó la fase 2. Ah, sí. Gracias. Entonces, como ya lo estuvimos hablando, ¿verdad? En realidad ya platicamos que primero tiene que ser una situación de que se revise al paciente, se evalúe, cualquier instructor puede revisarlo, cualquiera de nosotros, y determinamos que normalmente todos los pacientes en odontopediatría, en muy pocas excepciones, no son docentes para hacer la evaluación. Pacientes que llevan iniciado y ni siquiera quieren entrar a la clínica, se quedan en sala de espera, se quedan agarrados de los pies de su mamá, de su papá, y un montón. No es un paciente candidato para ser atendido. Pacientes que tienen crecimientos, que tienen operaciones, tampoco. Hemos tenido, ¿verdad, doctora Johanna, pacientes con discapacidades? Ayer vimos precisamente una pacientita que es no vidente, ya no ve, ¿verdad? Nació en esa forma. Entonces, sí es paciente docente, se está atendiendo de una metodología especial para que ella se sienta cómoda, para poder avanzar con los tratamientos y ella misma. Hace 2 años también vimos una paciente que no hablaba y que no escuchaba, ¿verdad? Y también pudimos lograr ese acercamiento con ella, y sí fue docente, pudimos terminar de trabajar lo que fue su plan de tratamiento. O sea, casi todos los pacientes son docentes. Entonces, después del contrato que ya leímos, regresamos con el instructor para que nos haga el favor de firmar, ¿verdad?, el contrato. Posteriormente, ¿qué tenemos que hacer? Cuando ya está firmado el contrato, ¿a dónde tenemos que acudir? ¿Se recuerdan ustedes?
A la oficina de pediatría. ¿Tenemos qué? A la oficina de pediatría para que nos hagan la ficha. La oficina de pediatría. Pagar en caja. ¿Cuánto se paga? Por el derecho de realizar el contrato del expediente clínico del paciente que era el niño. ¿Cuánto se paga? Y si fuera de evaluación, ¿cuánto se paga? Se ve. Entonces aquí, siguiente paso, vamos acá, ¿verdad? Para pagar con el recibo 101 céntimos, 95 o 40 quetzales, dependiendo del precio integral por revalorización. Y después ya van a la oficina de ortopedia, como tú decías, ¿verdad? Ya llega, pues, le piden favor al banco que haga la campaña de hacerle ese favor, etc. La ficha clínica. Ella no habla de expediente clínico. El expediente clínico es el conjunto de fichas clínicas de todos los pacientes para que los ordenen. ¿Sí? Ustedes saben de ficha clínica. Necesito que me hagan favor de hacerme la ficha clínica. El expediente clínico es lo que ustedes harán de último para pedir las otras. Bueno. Muy bien. Entonces, la ficha clínica, básicamente aquí nos da información blanca. Entonces, ya hablamos de las fases de diagnóstico. Ustedes ya han tenido contacto con pacientes adultos, fase 2. Ya la doctora Lucía Arevalo, me parece que dio el tema de ingreso y la ficha clínica de la ortopedia. Ya les habló de todo esto, la fase 2, 3, 4 y 5. Nosotros revisamos todas las fases de diagnóstico, a excepción que fuese un paciente adolescente. Si es un paciente adolescente, sí se debe hacer una fase 4 del paciente en periodoncia. Porque muchas veces los pacientes adolescentes que ya no tienen identificación primaria, si permanente, no son aceptados en el diagnóstico, pero necesitan tratamiento. Entonces podemos nosotros ayudarles y darles los tratamientos que necesitan. Y esa fase 4 del adolescente, cuando vienen permanentes, se realiza en periodoncia. Muchas veces esos pacientes, el tratamiento periodontal les cuenta a ustedes como requisito. Por eso es importante, eso es lo atractivo de ese paciente adolescente. Porque gingivitis que el paciente pueda tener les vale a ustedes como requisito de periodoncia. Por eso es importante que la fase 4 la realicen arriba y todo el procedimiento de periodoncia lo realicen arriba en periodoncia. Hemos tenido muy buena lectura con ellos y ellos están totalmente de acuerdo para poderles atender a su paciente adolescente de ahí. Y ese requisito que se vale como un requisito de carrera, gingivitis, por ejemplo. En periodoncia. O sea que ese paciente sí lo pago como 150. Ese paciente lo pagas como 95. Lo pagas como 95 porque es un paciente integral limpio.
pero el requisito de gingivitis que lo valen ahí arriba. Y tú pagas el tratamiento periodontal o cualquier tratamiento periodontal. En el anuncio te va a aparecer tratamiento periodontal, el valor que ustedes saben que vale el tratamiento periodontal. Entonces, es una forma atractiva de atender a un paciente adolescente porque les puede contabilizar una gingivitis. Entonces, igual, fase 1, 2, 3, 4, 5, anotamos en la tercera página, fase 1 revisada, fase 3 revisada y fase 4 y 5 revisada. Después de esto, hablamos de qué tenemos que hacer después de finalizar la fase 5, de tener un plan de tratamiento, qué tenemos que hacer con ese presupuesto. ¿De acuerdo? Quiero que lo firmen. Tenemos que ir a aceptar el presupuesto. ¿A dónde? A nivel de a la oficina de atención al paciente para que el presupuesto tiene el encargado responsable del paciente. Ellos son los que van a firmar. Y entonces, aquí está María. Pasas con a un pediatría, les autorizan que su paciente es docente y vienen a hablar conmigo, son sus objetivos de los niños para realizarles su ingreso. Ese es el contrato que se les da y en la parte de atrás se les ponen todos sus datos y también cuando ya les firman la fase 5, acá vienen conmigo y yo les pongo el sello de la situación del presupuesto para que su paciente firme exista el bono con el presupuesto que se le da. Adicional a eso, llevamos el control de las hojas de asignación, donde acá les anoto a los pacientitos que ustedes van ingresando después de fase 5, yo se los ingreso para que vean ahí los requisitos y así puedan estar al día de todos los requisitos pendientes en la clínica. Entonces es un resumen del proceso de contrato, del proceso de aceptación del presupuesto, y que ella también lleva lo que es un expediente de ustedes. Les hace la anotación de cuántos pacientes tienen y qué tratamiento, cuánto va a costar cada uno de los fases 5, son los planes de tratamiento de cada paciente. Ella lleva lo que es el cotejo de todo esto. Bueno, nosotros también tenemos, ya dentro de la administración de nuestro paciente, necesitamos, cuando van a atender y van a realizar un tratamiento específico, necesitan, en primer lugar, pagar en caja. Pagar en caja el valor de la mamograma, el valor de la corona, el valor de la pulmotomía, ya saben que es pulmotomía, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre pulmotomía y pulmotomía? Solo la cámara. La pulmotomía es Cámara. cameral y pulmotomía es ¿verdad? Todo tratamiento puntual, ¿cómo será restaurado finalmente? Corona de acero. Una corona de acero. Todo tratamiento puntual, pulmotomía o pulmotomía se va a restaurar con corona de acero. No hay pierde. No podemos poner la cama ni el vecino ni nada. Es corona de acero. Aquí en la facultad. Entonces, después de que pagan mi caja el valor del tratamiento, asignamos en la ficha el tratamiento que van a realizar y les firmamos un vale. Normalmente el primer vale que vamos a firmar es para colocar anestesia. Entonces ustedes ponen un cartucho de anestesia, una aguja, normalmente pedimos aguja corta, un ticket de goma y lo del carro. Eso es lo que viene en el primer kit que les proporciona el dispensario para poder empezar a trabajar cualquier tratamiento de odontología, a excepción que sea un excelente de cosas físicas y que la pieza esté fácilmente funcional y no podemos ayudar con grapa porque no se va a sujetar la grapa a ese nivel. Entonces, Maribel también nos Yo soy encargada de secretario número 1 y estaba yo a encontrar una de las utilizadas en el aeródromo. Por medio de lugares que solicitan materiales que se van a utilizar. Por ejemplo, ahorita el alumno viene y le pide un ticket en una anestesia de la en el cual debe traer el nombre completo del estudiante, el nombre del paciente, el número de registro y lo que van a utilizar para pagar el paciente. Entonces es algo muy sencillo, ¿verdad? Ustedes ya han tenido contacto con vales, ya saben cómo se debe utilizar, ustedes firman un extremo inferior izquierdo, me parece ser, incluso
material o los insumos que necesita para realizar X o Y tratamiento. Previamente se paga. Muy bien. Entonces el doctor Malos habla un poco de los pagos también. Buenos días. Mi nombre es Marinada, del Departamento de Pediatría, y les traigo este instrumento que se llama PAL. Es un instrumento en el cual debe ir el nombre completo del estudiante, del paciente, su número de registro, la fecha en que se solicitan los materiales, firmado por el estudiante y el respectivo instructor. Es un instrumento que nos sirve para poder solicitar materiales para ir avanzando en el proceso de tratamientos de la fase 5. Es pues el único documento médico legal en el cual hace constar que nosotros hemos retirado materiales de los dispensados para poder trabajar en nuestros pacientes, previo pago acá. Muchas gracias. Entonces es el documento por el cual ustedes van a solicitar materiales dispensero número. Ese es el dispensero que estará al servicio de nosotros como odontología. Posteriormente se van a anotar en la ficha clínica todo lo referente a lo que es el ingreso, la fase 4, caries con glóbulo rojo, el odorama. Vamos a anotar si existen algunos hallazgos periodontal también. Y la fase 5 también tiene que estar adoptada y firmada. Los diagnósticos que tenemos en la fase 4, serían caries, a veces tenemos gingivitis, a veces tenemos necrosis pulpares cuando hay abscesos, ¿verdad? Tenemos pupillas irreversibles cuando ya existe dolor en alguna pieza dental. Aquí vamos a visualizar también cómo se deben ir anotando y cómo se deben ir marcando los tratamientos en X o Y pieza dental y los materiales que se utilizaron para poder trabajar esa pieza dental en específico. Al final de cuentas necesitamos, cuando se finaliza lo que es el procedimiento de los tratamientos, se hace una operatoria terminada. La operatoria terminada consiste en tomar radiografías para visualizar todos y cada uno de los procedimientos clínicos que se hicieron en el paciente y constatar que se encuentran elaborados de la mejor manera. Y entonces el instructor se va a encargar de poder realizar ese procedimiento que se llama operatoria terminada, para que al final de cuentas podamos dar por cancelado el paciente en odontopediatría. Se cancela en odontopediatría a través de esta operatoria terminada y posteriormente ustedes deben asistir con cualquier docente de dirección de clínicas para que les cancele la ficha por dirección de clínicas. La cancelación de la ficha por dirección de clínicas es un procedimiento muy fácil, en donde el instructor está cotejando los tratamientos que realizan, el balance económico o contable de ellos también, y que todo se encuentre firmado. Además, en odontopediatría contamos con hojas de doble control, que es importante que ustedes lleven ese cotejo de tratamientos en la ficha previa y las hojas de doble control también. Por ejemplo, que si la ficha clínica se extravía, se llega a mojar, se deteriora o pasa cualquier cosa, ustedes tienen que llevar constancia en las hojas de doble control que realizaron X y Y tratamiento. Eso es importante que ustedes lo hagan. El doble control es importante que lo lleven, ¿verdad? Y este doble control se encuentra en la estafeta, la papelera que se encuentra enfrente de la dirección de clínicas. Ahí ustedes van a poder obtener las hojas de doble control de odontopediatría. Básicamente es la recapitulación de los pasos que se necesitan para ingresar, trabajar y cancelar el paciente, ¿verdad? Y esto es importante que ustedes vean que de alguna forma el cotejo de las hojas de doble control, el balance financiero, el llenar los fotogramas de la tercera página como brazo y los materiales que utilizamos en este tratamiento es importante que ustedes lo anoten, ¿verdad? Porque a veces es importante también evaluar por qué razón un tratamiento
perfil, o sea, paciente integral niño, y es Alison Mitch, que dice ahí que es el tratamiento integral. Aquí tiene la fecha cuando se asignó el número de niño. Esto es muy importante porque esta ficha de asignación de pacientes es donde todos los pacientes cuando salen de diagnóstico se tienen que apuntar. Tanto el total integral de su niño. Y en este caso nos asisten de niños. El estudiante me solicitó hacer la presentación del mismo y para eso se requiere todas las hojas de los tratamientos que realizó. Vemos que los distintos hojas. Aquí tiene todo de aparatos, tiene la hoja donde tiene las coronas, tiene la hoja de cuando se hizo el diagnóstico, cuando se hizo el tratamiento de profilaxis inicial y final, y aquí tiene los sellantes de fosas y fisuras. Así como también en este caso nos asiste que ella hizo un tratamiento de productos radiculares o pulpectomía. En esta misma hoja, para aprovechar, pues, encontró otra pieza, como dice aquí la CPC, se hizo la pulpectomía. Con sus hojas, sus cifras, las cifras respectivas, eso es lo que vemos, y la fecha de cuando se aceptó el tratamiento. Ese tratamiento terminado en el responsable. Nosotros en la ficha lo que le pedimos al estudiante es de que haya pagado en esta parte donde dice estado financiero, lo que ha pagado y las fechas. Como se dan cuenta, aquí corresponde que pagó el paciente según la fecha, los distintos abonos. Entonces ella, aquí viene el costo del tratamiento, lo que ella abonó, que fueron 100 quetzales, y la diferencia que son 75. Después se asignó una corona, que es 25, le restamos los 75, nos quedan 50, y después se hizo otro tratamiento de 40 y quedó más 10. De ahí para otro tratamiento, otros tratamientos que son de 80 quetzales, entonces vamos haciendo la suma y el resto respectiva. Debemos recordar que lo esencial es de que no queda pendiente en base a cuando se está realizando. Y en el momento de la asignación, el tratamiento tiene que estar cancelado. Lo ideal es, como les digo, que no esté eliminado acá en negativo. Si está en rojo, nos vamos a recordar en el futuro de que si transportamos a nuestra clínica particular, los rojos no deben existir para tener un éxito financiero para nuestros clínicas. Una vez revisado todo esto, nosotros vamos, si revisamos esta parte, ponemos el sello de cancelado. Ya, este es el día de ayer, nosotros firmamos acá, porque ya constatamos que este tratamiento que es un sellante estaba en la ficha y que estaba en el plan de tratamiento. Por ejemplo, aquí vemos que es un sellante de cosas civilizadas. Nosotros hacemos las correcciones respectivas porque esta pieza, aquí dice que cuesta 15, pero en realidad la pieza cuesta 20 quetzales. Y en su momento es que nosotros hacemos la corrección. Es un tratamiento, es una parte administrativa en la cual el estudiante tiene que tener pintado lo que ha realizado, y en este caso ella no le puso lo que corresponde a la pieza 5x5. Aquí tiene una corona de acero y ella tenía que haber puesto corona de acero. Lo ideal sería que pusiera aquí con qué segmento, porque se puso, pero no se le ha dado bien. Pero tiene que ser todos los apuntes respectivos para que al final, en su hoja de asignación, una vez haciendo la validación de todos los tratamientos y corroborando que sí tienen las firmas de los tratamientos realizados por el estudiante y firmados por el docente responsable, tenemos nosotros de al final, nosotros ponemos en este caso la fecha de hoy, que sería 25, 10 de 24, y vendría mi firma, y con esto el estudiante se exime de responsabilidad, porque esta ficha ya terminó el tratamiento del paciente, y esta ficha se va al archivo respectivo, aquí está firmado, y las hojas de tratamientos originales que ya realizó el estudiante.
que nos dio una rica explicación realmente de cómo se debe manejar el expediente clínico, la ficha clínica y todos los pasos que se tienen que hipotecar a la hora de la cancelación de la ficha. Y para descarrilárselos a ustedes como pacientes que fueron ingresados, que fue aceptado un plan de tratamiento y que al final de cuentas se revisó lo que está inscrito en la fase 5. Entonces, él nos ejemplifica, todos los apartados tienen que estar llenos, los tratamientos realizados, de qué color, en las casillas, qué procedimientos se hizo, qué materiales se utilizaron. Eso es importantísimo hacerlo. Entonces, luego de la cancelación de dirección de clínicas, vienen ustedes a la oficina de odontopediatría para que Blanqui ya les descargue el paciente como activo. Ustedes en la carrera pueden tener activos 3 pacientes, pueden tener 2 pacientes integrales y una reevaluación, o pueden tener 3 pacientes integrales. Esa es la forma de poder nosotros de alguna forma estimularlos a ustedes para que si tienen 2 pacientes integrales se apuren, se agilice lo que es el procedimiento de tratamientos, lo puedan cancelar en dirección de clínicas y ahí llegar un plan para descargar lo que está activo el paciente. A la hora de descargar un paciente activo ya les da oportunidad de poder ingresar otro paciente más, ¿verdad? Siempre tener 3 pacientes activos, 2 integrales y una reevaluación, para que entonces así como ustedes vayan agilizando el proceso de tratamiento. Esto lo hicieron los doctores. Yo vine a trabajar al departamento, ya estaba establecido, porque antes no había un número mínimo de tener pacientes activos. Entonces, muchos pacientes se quedaron a medias de trabajar, porque no se le ponía atención por la presión de sacar a ese paciente terminado y finalizado para empezar un paciente nuevo. Entonces, ellos evaluaron y se determinó que por 3 pacientes ustedes pueden avanzar. Es lo que hablábamos hace un rato. En cuanto a pacientes de reevaluación, hay pacientes que tienen aparatologías de mantenedor de espacio. ¿Qué aparato tenemos aquí nosotros centrado en el paciente? Barra transpalatina. Barra transpalatina. Y en este caso tenemos lo que es un aislamiento adicional que se llama omega o luz. Este aislamiento se coloca porque aquí se ve prematuramente la pieza 5.5 y con este omega o luz se puede activar antes de centrar el aparato y esta pieza dental va a regresar a su posición original y ya vamos a tener espacio para que el premolar pueda evolucionar. Por eso es que se hace ese tipo de aislamiento adicional a la barra transpalatina, como bien dijiste. Entonces, un paciente de reevaluación que tenga aparatología, que ya fue cancelado en dirección de clínicas, que ya fue descargado en la oficina de odontopediatría, hay que reevaluarlo cada 3 meses. Y un paciente en general que no tenga aparato debe ser evaluado a los 6 meses. ¿De acuerdo? Existe lo que es un normativo, un instructivo. Yo les voy a subir en la plataforma todos los instructivos para que usted lo tenga a la mano también cuando lo deseen consultar. ¿De acuerdo? Es importante pensar que en el paciente de reevaluación se hace, ¿qué es lo que se hace en el paciente de reevaluación? Se hace una actualización de la fase 1 y 2, una actualización de la fase 3 con radiografías, una actualización de la fase 4 y la fase 5. Existe un formato especial para que haga notar esos hallazgos también. Y luego ya se tiene una propuesta de fase 5 o plan de tratamiento que no hace falta irlo a aceptar a la oficina de atención del paciente como a nivel, no hace falta aceptarlo. Solamente en el paciente integral es importante aceptar el presupuesto, pero en la evaluación no hace falta aceptar el presupuesto. Esas serían básicamente como las diferencias que hay. Y posteriormente, ya con todas las fichas de ustedes canceladas y todos los tratamientos mínimos que se solicitan como parte de tratamientos en la carrera y del departamento de odontopediatría, pues ya pueden solicitar ustedes su solvencia general de odontopediatría con el expediente clínico. El expediente clínico está conformado de todas las fichas de los pacientes
son los tratamientos mínimos de carrera que se están solicitando. Aquí tenemos que necesitamos que ustedes ingresen por lo menos 4 pacientes integrales. En 4 pacientes integrales deberíamos realizar los tratamientos que se solicitan a continuación. 20 serían de cosas y fisuras. 4 exámenes de ingreso, o sea, de los 4 pacientes integrales. 15 restauraciones en piezas primarias, ¿verdad? Como mínimo 8 amalgamas de plata, que incluya una restauración clase 3 distal y una clase 2 en cualquier superficie, MO o si fuera una OD. Pueden incluirse otras restauraciones, por ejemplo, del número de vidrio, al cacique o de resina compuesta. Son 15 restauraciones y al menos son 8 amalgamas. Y de las 8 amalgamas, una clase 3 y una clase 2. Las demás pueden ser los números de vidrio o resinas. 12 coronas de acero. ¿Y cómo va a estar distribuido ese número de coronas de acero? Como mínimo 4 anteriores de las 12 o como mínimo 4 posteriores de las 12. Hay un mínimo de coronas anteriores y un mínimo de coronas posteriores. Por lo menos 4 coronas anteriores y pueden ser las 8 posteriores. O por lo menos 4 posteriores y pueden ser las 8 anteriores en otros pacientes, porque no todos los pacientes presentan las mismas condiciones. Entonces lo que se necesita es que por lo menos sean 4 anteriores o 4 posteriores. 5 pulpotomías, 6 pulpectomías o TCRs, 8 profilaxis y aplicaciones tópicas de flúor. En odontopediatría nosotros sugerimos, porque a veces el paciente viene en muy malas condiciones de higiene, hacer una profilaxis inicial y hacer una profilaxis final. Entonces, si tenemos 4 pacientes integrales, automáticamente estamos contando las 8 profilaxis y aplicaciones tópicas de flúor. 2 mantenedores de espacio, 2 aparatos, ya sea unilaterales o bilaterales. Un análisis de espacio. Ustedes ya saben que es el análisis de espacio, ¿verdad? Ya lo practicamos, ya lo hicimos en laboratorio, ya tuvieron una clase y necesitamos que ustedes, como requisito de carrera, al menos tengan un análisis de espacio o que realicen el procedimiento de un análisis de espacio y tener 2 pacientes de reevaluación. Normalmente, la reevaluación es para que ustedes tengan un aprendizaje de cómo estuvo elaborado el plan de tratamiento, cómo quedó el paciente al finalizar esa operatoria y cómo lo van a encontrar ustedes a los 6 meses de haber cancelado la fecha. Como les repito, es el único departamento en donde nosotros reevaluamos los tratamientos que se realizan. Por eso es importante que ustedes tengan 4 pacientes integrales y 2 de reevaluación. Básicamente eso es lo que yo quería compartirles el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, me gustaría que me hicieran. Contamos con la presencia de compañeros docentes del departamento, que ellos me parece que también quieren compartirles unos 5 minutos una actividad que tendremos en odontopediatría y que es la celebración del Día del Niño. Además, me gustaría saber si tienen alguna pregunta con lo que hemos estado hablando. De todas maneras, como lo mencioné al principio, esto es prueba y error. Vamos aprendiendo haciendo, ¿verdad? Y entonces las dudas, las consultas de repente van a ir apareciendo en el momento de ya estar ingresando pacientes. En el momento les queremos exhortar a que comiencen a buscar a sus pacientes y recordar que es mejor que vayamos viendo de repente un paciente no muy complicado, es decir, que no tenga mucho problema de caries profundas, exagerados, para que ustedes comiencen a introducirse con un paciente de repente que juega más de operatoria. Operatoria se llama restauraciones de amalgama, de resina, que sea un poco más fácil, por así decirlo. Pero si consiguen ustedes un paciente complicado,